La tragedia de Matilde Herrera, 1893, Zacatecas. La novia del guante rasgado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Matilde Herrera, 1893, Zacatecas. La novia del guante rasgado. En las alturas de Zacatecas, donde las minas de plata habían creado fortunas legendarias y la arquitectura colonial se aferraba a las laderas empinadas de las montañas, vivía una joven llamada Matilde Herrera. Era el año de 1893 y México gozaba de la paz porfiriana que permitía a las familias prósperas dedicarse a las artes, la cultura y las celebraciones elaboradas que habían sido interrumpidas por décadas de conflicto. Matilde tenía 25 años, considerada casi una solterona por los estándares de la época, pero su familia había sido selectiva esperando el partido correcto. Era una mujer de inteligencia notable, con ojos grises, inusualmente claros para su herencia mestiza, cabello castaño que llevaba recogido en estilos sofisticados, y una elegancia natural en sus movimientos que hacía que destacara en cualquier reunión social. Don Silvestre Herrera, su padre, había hecho fortuna no en las minas directamente, sino proveyendo maquinaria y suministros a las operaciones mineras. Su madre, doña Luz, provenía de una antigua familia zacatecana que había perdido tierras pero conservado su posición social. La combinación de dinero nuevo y apellido antiguo les daba una posición única en la sociedad local. El prometido de Matilde era Armando Villavicencio, un ingeniero de minas de 30 años que había estudiado en la Escuela Nacional de Ingeniería en la Ciudad de México. Era un hombre serio, dedicado a su trabajo, con ambiciones de modernizar las operaciones mineras de Zacatecas usando nuevas tecnologías europeas. El cortejo entre Matilde y Armando había sido intelectual tanto como romántico. Pasaban horas discutiendo libros, ideas políticas, avances científicos. Era una pareja de mentes tanto como de corazones. La boda estaba programada para el 12 de noviembre en la Catedral de Zacatecas, cuya fachada churrigueresca era una de las más hermosas de México. La recepción se realizaría en el Casino de la ciudad, un edificio neoclásico elegante que servía como centro de la vida social de la élite zacatecana. Se esperaban más de 200 invitados, incluyendo al gobernador del estado y varios empresarios importantes de la región. Los preparativos habían sido meticulosos. El vestido de novia venía de la Ciudad de México, diseñado según la última moda parisina. Satén blanco con aplicaciones de encaje de Bruselas, mangas largas con puños ajustados y una cola de 2 metros que requeriría 2 pajes para manejarla durante la procesión. El velo era de tul finísimo bordado con hilos de plata, apropiado para una novia de ciudad minera. Pero el elemento del ajuar nupcial que más orgullo le daba a doña Luz era el par de guantes que había encargado especialmente para su hija. Eran guantes largos hasta el codo, hechos de cabritilla blanca de la más alta calidad, tan suaves que parecían hechos de seda. Habían sido confeccionados por la mejor guantera de Zacatecas, una artesana francesa llamada Madame Colette,
que había llegado a México décadas atrás y establecido un taller que servía a la aristocracia de toda la región. Los guantes eran obras maestras de artesanía. Cada dedo estaba cortado y cosido perfectamente para ajustarse como segunda piel. Los cierres en las muñecas eran de pequeños botones de perla que brillaban discretamente. Y lo más especial, Madame Colette había bordado en la parte interior de cada muñeca las iniciales MH, entrelazadas con hilo de seda dorada, invisible desde fuera, pero un detalle secreto de lujo que solo Matilde conocería. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Madame Colette había considerado completamente, era que el proceso de curtir y blanquear la cabritilla para lograr ese blanco inmaculado requería el uso de químicos potentes, entre ellos compuestos de plomo y arsénico que, cuando se aplicaban apropiadamente y se permitía tiempo adecuado de ventilación, se volvían inertes y seguros. Pero estos guantes habían sido un pedido de última hora. Doña Luz los había encargado apenas 3 semanas antes de la boda, insistiendo en que estuvieran listos a tiempo. Madame Colette, presionada por el plazo y el prestigio del cliente, había apresurado el proceso de curtido. Los químicos no habían tenido tiempo suficiente para volatilizarse completamente. Permanecían en el tejido de la cabritilla, especialmente concentrados en las áreas donde el material era más grueso, las costuras, los puños, las áreas de los dedos. En condiciones normales, esto podría no haber causado más que irritación leve. Pero si el tejido se rompiera, exponiendo las fibras internas donde los químicos estaban más concentrados, y si esas fibras entraran en contacto prolongado con piel, especialmente piel sudorosa o con pequeñas cortadas. Capítulo 1. La semana previa a la boda fue un torbellino de actividad. La casa Herrera se llenó de familiares que llegaban de ciudades vecinas, de proveedores entregando elementos de último minuto, de músicos ensayando. Matilde dividía su tiempo entre supervisar preparativos y pasar momentos con Armando, quien también estaba ocupado organizando su nueva casa para recibir a su esposa. 2 días antes de la boda, los guantes llegaron desde el taller de Madame Colette, envueltos en papel de seda y guardados en una caja de terciopelo. Doña Luz los presentó a Matilde con orgullo casi reverente. «Son perfectos», declaró mientras Matilde los examinaba. Madame Colette se superó a sí misma. Matilde deslizó sus manos en los guantes por primera vez. El ajuste era efectivamente perfecto, como si hubieran sido moldeados directamente sobre sus manos. La cabritilla era increíblemente suave, flexible, permitiendo movimiento completo de los dedos. Matilde abrió y cerró las manos, admirando cómo los guantes se movían con ella sin arrugarse ni crear pliegues incómodos. «Deberías practicar usándolos», sugirió Doña Luz. «Acostúmbrate a ellos, especialmente a abrochar y desabrochar los botones. No querrás luchar con ellos el día de tu boda». Matilde pasó la siguiente hora practicando con los guantes, poniéndoselos y quitándoselos, practicando gestos con las manos, asegurándose de que pudiera manejar su ramo de novia mientras los usaba. Después de esta sesión, Matilde notó que sus manos se sentían ligeramente cálidas, casi como si hubiera estado trabajando con ellas. También había un olor extraño que no podía identificar completamente, algo químico, medicinal casi, pero asumió que era normal para cuero nuevo, que probablemente se disiparía con el aire y el tiempo. La víspera de la boda, Matilde cenó con su familia en una atmósfera de alegría mezclada con nostalgia. Don Silvestre brindó por su hija, recordando su infancia y maravillándose de la mujer fuerte e inteligente en que se había convertido. Doña Luz lloró discretamente, consciente de que su única hija pronto establecería su propio hogar. Esa noche, Matilde durmió inquieta.
Soñó que caminaba hacia el altar, pero cuando extendía su mano para recibir el anillo de Armando, descubría que sus guantes se habían fusionado con su piel, que no podía quitárselos sin arrancarse la carne. Se despertó con un jadeo, sudando, pero se rió de sí misma por tener pesadillas tan absurdas, provocadas por nervios nupciales. Capítulo 2. El día de la boda amaneció frío y claro. Típico de noviembre en Zacatecas. El aire de montaña era delgado y vigorizante, el cielo de un azul profundo sin una nube. Desde temprano, las campanas de la catedral comenzaron a repicar, anunciando a toda la ciudad que este sería un día de celebración. El proceso de vestir a Matilde comenzó a las 8 de la mañana. Primero el baño ritual, luego el corsé ajustado hasta que su cintura medía solo 45 centímetros. Las enaguas fueron colocadas capa sobre capa, creando el volumen apropiado para la falda. Finalmente, el vestido mismo, con sus cientos de pequeños botones, que tomaron media hora para abrochar completamente. El peinado fue creado por la peinadora más hábil de Zacatecas, un elaborado recogido alto, adornado con flores de azahar y perlas. El velo fue asegurado con peinetas de plata que habían pertenecido a la abuela de Matilde. Cuando todo estuvo completo, Matilde se miró en el espejo y apenas se reconoció. Parecía una figura de cuento de hadas, etérea y perfecta. Finalmente llegó el momento de ponerse los guantes. Doña Luz los sacó de su caja con ceremonia, desplegándolos cuidadosamente. Matilde deslizó su mano derecha primero. El guante se ajustó perfectamente, como recordaba, pero mientras deslizaba la mano izquierda, sintió resistencia inusual. El material parecía más rígido que 2 días antes. «Debe ser el frío», comentó doña Luz. «La cabritilla se pone más rígida con temperaturas bajas». Tiró suavemente del guante, ayudando a Matilde a meterlo completamente. Finalmente, con un pequeño esfuerzo, el guante izquierdo estuvo en su lugar. Doña Luz comenzó a abrochar los botones de perla en ambas muñecas. Fue mientras abrochaba el tercer botón del guante izquierdo que sucedió. El tejido, estresado por el frío y la tensión de ser estirado sobre la mano de Matilde, se rasgó. Un desgarro pequeño, apenas 1 centímetro, justo en la costura interior de la muñeca. Pero fue suficiente. El desgarro expuso las fibras internas de la cabritilla, donde los químicos de curtido estaban más concentrados. Además, el rasgón creó un borde áspero que rozaba directamente contra la piel sensible de la muñeca de Matilde, en un punto donde las venas corrían cerca de la superficie. Matilde sintió un pinchazo cuando el tejido rasgado rozó su piel. «¡Ay!», exclamó suavemente. Doña Luz examinó el guante con alarma. «Oh, no», se rasgó. «Pero es tan pequeño, apenas visible, y no tenemos tiempo para cambiarlo o repararlo. La procesión debe comenzar en 20 minutos». Matilde miró el pequeño desgarro. Era verdaderamente diminuto, ubicado en la parte interior de la muñeca donde nadie lo vería, a menos que específicamente buscara, y el guante aún funcionaba perfectamente. «Está bien, madre, nadie lo notará. Podemos proceder». Lo que ninguna de las dos sabía era que ese pequeño desgarro acababa de convertir un accesorio hermoso en un instrumento de envenenamiento. Los químicos concentrados en las fibras, expuestas ahora, tenían acceso directo a la piel de Matilde, y más importante, al torrente sanguíneo a través de las venas superficiales de su muñeca. La procesión hacia la catedral comenzó puntualmente al mediodía. Matilde viajó en un carruaje abierto decorado con flores blancas y cintas de plata, saludando a los ciudadanos de Zacatecas que se habían reunido para verla pasar. El viento frío de montaña hacía que se alegrara de tener mangas largas y guantes, aunque notó que su muñeca izquierda comenzaba a picar donde el tejido rasgado rozaba. La catedral estaba espléndida.
cada superficie cubierta con flores, cientos de velas creando una luz dorada cálida. Los invitados llenaban los bancos, vestidos con sus mejores galas. Armando esperaba en el altar con su hermano como padrino, visiblemente emocionado y nervioso. Cuando Matilde comenzó su camino hacia el altar del brazo de su padre, todos se pusieron de pie para admirarla. Era verdaderamente una novia hermosa, digna de las grandes tradiciones de las familias zacatecanas. Pero mientras caminaba, Matilde comenzó a notar que algo estaba mal. La picazón en su muñeca se había intensificado hasta convertirse en ardor. Sentía calor en su brazo izquierdo, como si la sangre en sus venas estuviera siendo calentada desde adentro. Cuando llegó al altar, Matilde estaba mareada. Atribuyó esto al corsé apretado y a la emoción del momento, pero la realidad era más siniestra. Los químicos tóxicos del guante estaban siendo absorbidos a través de las pequeñas abrasiones que el tejido rasgado había creado en su piel, entrando directamente a su torrente sanguíneo. El envenenamiento había comenzado y progresaría rápidamente. Capítulo 3. El padre Anselmo comenzó la ceremonia con las palabras rituales que habían unido parejas durante siglos. Su voz resonaba en el espacio alto de la catedral, mezclándose con el aroma del incienso. Matilde intentaba concentrarse, pero el ardor en su muñeca era ahora insoportable. Inconscientemente comenzó a frotar su muñeca izquierda con su mano derecha, tratando de aliviar la sensación. Armando notó el gesto y la miró con preocupación. «¿Estás bien?», susurró. Matilde asintió, pero su palidez creciente contradecía sus palabras. El doctor en Armando, aunque era ingeniero, había estudiado algo de medicina como parte de su educación, reconoció signos de malestar genuino. El padre Anselmo había llegado al momento de los votos. Se volvió primero hacia Armando, quien respondió con voz clara: «Sí, acepto». Luego hacia Matilde. Pero cuando ella abrió la boca para responder, lo que salió fue un gemido de dolor. Se dobló hacia adelante, agarrándose el brazo izquierdo. «¡Matilde!». Armando la agarró antes de que cayera. Don Silvestre corrió desde su asiento. El pánico se extendió por la congregación. Matilde jadeaba, su rostro contorsionado por dolor. «Mi brazo», logró decir, «arde como fuego». Armando, pensando rápidamente, comenzó a desabrochar los botones de perla del guante izquierdo de Matilde. Cuando finalmente lo quitó y examinó su brazo, lo que vio lo alarmó profundamente. La muñeca de Matilde estaba hinchada e inflamada, con una decoloración rojiza que se extendía desde el punto del desgarro hacia arriba por su antebrazo. Era la apariencia clásica de envenenamiento químico absorbido a través de la piel. «Este guante está contaminado con algo», declaró Armando, su voz médicamente distante a pesar de su terror personal. Examinó el guante más de cerca, notando el desgarro pequeño en la muñeca interior. Olió el material y detectó un aroma químico distintivo que reconoció de su trabajo en minas, compuestos de arsénico y plomo usados en varios procesos industriales. El doctor Montenegro, el médico de la familia Herrera que estaba entre los invitados, se apresuró al altar, examinó el brazo de Matilde y llegó a la misma conclusión que Armando. «Necesitamos llevarla inmediatamente a donde pueda recibir tratamiento. Esto es envenenamiento agudo por contacto dérmico». Matilde fue llevada rápidamente a la sacristía de la catedral, donde había más privacidad y espacio para trabajar. El doctor Montenegro pidió agua limpia, alcohol para desinfectar y cualquier carbón activado que pudiera encontrarse. Mientras tanto, Armando examinaba el guante con más detalle. «Los químicos están concentrados en las costuras y áreas más gruesas del material», explicó a don Silvestre. Cuando el guante se rasgó, expuso estas fibras directamente contra la piel de Matilde. Combinado con el movimiento constante que rozaba el tejido contra su muñeca, creó suficiente abrasión
para que los químicos entraran a su torrente sanguíneo. Don Silvestre estaba furioso y aterrorizado a partes iguales. ¿Quién haría guantes envenenados? ¿Fue un intento deliberado de matar a mi hija? Armando negó con la cabeza. No creo que fuera deliberado. Más probable es que fueran guantes apresuradamente fabricados, donde el proceso de curtido no se completó apropiadamente. Los químicos deberían haberse volatilizado, pero no tuvieron tiempo suficiente. En la sacristía, el doctor Montenegro trabajaba para estabilizar a Matilde. Lavó exhaustivamente su brazo con agua y jabón, intentando eliminar cualquier residuo del químico. Aplicó una pasta de carbón activado sobre las áreas afectadas para absorber toxinas. Le dio a beber agua mezclada con carbón para contrarrestar cualquier veneno que pudiera haber sido absorbido sistémicamente. Matilde drifteaba entre consciencia y delirio. El dolor en su brazo era intenso, pero peor era el dolor emocional de su boda arruinada. En momentos de lucidez, lloraba no tanto por el sufrimiento físico, sino por la pérdida de este día que había anticipado durante meses. En momentos de delirio, murmuraba votos de matrimonio incompletos, llamaba a Armando, pedía que la ceremonia continuara. Capítulo 4. Armando se negó a dejar el lado de Matilde. Se arrodilló junto a la mesa donde ella yacía, sosteniendo su mano derecha, la que no estaba envenenada, y hablándole suavemente. Vas a estar bien, eres fuerte, lo superaremos juntos. Su presencia parecía calmarla, anclarla a la realidad cuando el dolor amenazaba con llevarla a la inconsciencia. Doña Luz había enviado mensajeros corriendo al taller de Madame Colette, exigiendo que la guantera viniera inmediatamente a explicar qué había salido mal. Madame Colette llegó pálida y temblando, aterrorizada por las implicaciones. Cuando le mostraron el guante y le explicaron lo sucedido, se desmoronó en llanto. Yo apresuré el proceso, confesó entre sollozos. Doña Luz quería los guantes en 3 semanas y normalmente toma 6 para que los químicos de curtido se disipen completamente. Pensé que 3 semanas sería suficiente, especialmente en este clima seco. Nunca imaginé... Su voz se quebró. Don Silvestre quería culpar a alguien, demandar a alguien, pero Armando intervino. La culpa no ayudará a Matilde ahora. Lo que necesitamos es asegurarnos de que se recupere completamente. Se volvió hacia Madame Colette. ¿Qué químicos exactamente usaste en el proceso de curtido? Madame Colette, componiendo parcialmente, enumeró los compuestos: sulfato de plomo para blanquear, arsénico como preservativo contra insectos y moho, alumbre para fijar el color. Eran todos químicos estándar en la industria de curtido de cuero, pero requerían tiempo adecuado para volatilizarse y neutralizarse antes de que los productos fueran seguros para contacto prolongado con piel. Con esta información, el doctor Montenegro pudo ajustar su tratamiento. Administró específicos antídotos para envenenamiento por plomo y arsénico, leche para ligar el plomo en el sistema digestivo, yoduro de potasio para promover la excreción de arsénico. Eran tratamientos primitivos para los estándares modernos, pero los mejores disponibles en 1893. Durante las siguientes horas críticas, Matilde luchó contra el veneno en su sistema. Su condición fluctuaba, momentos donde parecía mejorar, seguidos por recaídas aterradoras. El brazo izquierdo estaba severamente hinchado, las venas visibles como líneas oscuras bajo la piel inflamada. El doctor temía que pudiera desarrollarse gangrena si la circulación era comprometida por demasiado tiempo. Al anochecer, Matilde finalmente se estabilizó. La hinchazón en su brazo comenzó a disminuir gradualmente. Su pulso, que había sido errático, se regularizó. La fiebre que había desarrollado empezó a bajar.
El doctor Montenegro, exhausto pero aliviado, declaró que Matilde estaba fuera de peligro inmediato, aunque necesitaría semanas de recuperación. Los invitados a la boda, que habían esperado durante horas con noticias, fueron finalmente informados de que Matilde sobreviviría, pero que la ceremonia obviamente no podría completarse ese día. Hubo alivio generalizado mezclado con tristeza por los novios que habían estado tan cerca de casarse. Capítulo 5. Matilde pasó 2 semanas en cama, recuperándose lentamente. Su brazo izquierdo quedó con cicatrices permanentes donde los químicos habían quemado más profundamente, líneas plateadas que recorrían desde su muñeca hasta su codo. Serían recordatorio perpetuo de cuán cerca había estado de la tragedia en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. La boda finalmente se celebró 6 semanas después, en una ceremonia íntima con solo 30 invitados. Matilde usó un vestido nuevo, más simple, y definitivamente no usó guantes. Cuando el padre Anselmo preguntó si aceptaba a Armando como su esposo, ella respondió con voz clara y fuerte: «Sí, acepto». Las palabras que había sido incapaz de pronunciar meses atrás finalmente fueron dichas, completando el sacramento que el veneno había interrumpido. El guante envenenado se convirtió en objeto de estudio médico. Armando lo conservó, eventualmente donándolo a la Escuela de Medicina en la Ciudad de México, con documentación completa del caso. Fue uno de los primeros ejemplos documentados en México de envenenamiento accidental por artículos de moda contaminados químicamente, y llevó a regulaciones más estrictas en la industria de curtido. Madame Colette cerró su taller después del incidente. La culpa la consumía, y aunque técnicamente no había cometido un crimen, solo negligencia, no podía continuar su negocio sabiendo que había puesto en peligro a una cliente. Se mudó a la Ciudad de México, donde vivió recluida hasta su muerte en 1910. Matilde y Armando construyeron un matrimonio sólido. Tuvieron 3 hijos, todos criados con advertencias sobre los peligros ocultos en productos manufacturados. Armando se convirtió en pionero en México en seguridad industrial, particularmente en relación con químicos tóxicos usados en minería y manufactura. Su experiencia salvando a Matilde informó décadas de trabajo protegiendo a trabajadores de exposiciones químicas peligrosas. Matilde se involucró en educación de consumidores, dando charlas a grupos de mujeres sobre cómo verificar la calidad y seguridad de productos de lujo. Su mensaje era claro: la belleza y la artesanía eran admirables, pero no valían arriesgar la salud. Los consumidores tenían derecho a saber qué químicos se usaban en productos que tocarían su piel. El caso de los guantes envenenados se hizo famoso en todo México. Fue reportado en periódicos, discutido en círculos médicos, usado como ejemplo en clases de toxicología. Se convirtió en advertencia sobre los peligros de la industrialización rápida sin regulaciones adecuadas, sobre cómo la presión por completar pedidos rápidamente podía llevar a atajos peligrosos. Matilde vivió hasta 1952, alcanzando los 84 años. Armando murió en 1948 y Matilde pasó sus últimos años rodeada de hijos, nietos y bisnietos, todos los cuales conocían la historia de cómo su abuela casi murió en su boda. En su funeral, uno de sus nietos, ahora médico, habló sobre cómo la experiencia de Matilde había inspirado a toda la familia a valorar la salud sobre la apariencia, la seguridad sobre la moda, la sustancia sobre el estilo. Las cicatrices en el brazo de Matilde, que llevó durante 60 años, se convirtieron para ella en símbolo no de trauma, sino de supervivencia. Representaban el día que casi perdió su vida, pero en su lugar ganó una apreciación más profunda de su valor. Representaban el amor de Armando, que se negó a abandonarla cuando estaba más vulnerable.
y representaban una lección que compartió generosamente, que debemos cuestionar, verificar y nunca asumir que algo es seguro simplemente porque es hermoso. Si esta historia de los guantes envenenados te ha impactado y quieres descubrir más casos reales de tragedias, crímenes y misterios históricos de México y América Latina, te invito a que des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Me encantaría leer tu opinión. ¿Verificas la procedencia y composición de productos que usas? ¿Conoces casos de productos que resultaron peligrosos? Comparte tus historias y nos vemos en el próximo video con otro caso que te hará reflexionar sobre los peligros ocultos en nuestro mundo moderno.